Repartidor en ranchos embrujados, 7 escalofriantes encuentros descubiertos en las SOMBRAS. Diego, un joven repartidor, luchaba cada día contra la pobreza en un pueblo olvidado por el tiempo. Esa noche, decidió aceptar un turno extra, una oportunidad que podría significar un plato de comida más para su familia. Sin embargo, nunca imaginó que el camino que le esperaba estaría lleno de sombras y terrores. Cuando comenzó a entregar pedidos a ranchos aislados en las afueras, la atmósfera se tornó opresiva. Un escalofrío recorrió su espalda al recibir una llamada de un cliente anónimo. La voz temblorosa susurraba: «Sé dónde vives, y sé de tu hermana». El corazón de Diego latía desbocado. ¿Quién era? ¿Cómo podía conocer detalles tan íntimos? La duda se instaló en su pecho como una piedra pesada. Mientras avanzaba por el sendero oscuro, sintió que lo observaban. Miradas furtivas se asomaban desde las ventanas de los ranchos. Los murmullos sobre desapariciones en el pueblo llenaban el aire y el sudor le empapó la frente. La luna se ocultó tras nubes densas, intensificando su angustia. En la próxima entrega, todo se volvería peor. Un rancho deshabitado se alzó ante él, con las maderas crujientes y el aire viciado. Allí, encontró a un extraño, su figura alta y delgada emergiendo de la oscuridad. «Has venido a devolver lo que no te pertenece», dijo la figura con una voz grave que reverberó en sus oídos. El miedo lo paralizó, las preguntas fueron ahogadas por un grito silencioso. Cuerpo en tensión, Diego retrocedió tambaleándose. ¿Qué quería de él? Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, con cada entrega, la sensación de ser seguido crecía. Al pasar por uno de los ranchos, vio a los vecinos asomarse, sus miradas cargadas de desconfianza. Diego sintió que eran cómplices de algo oscuro, y la desilusión se convirtió en desesperación cuando decidió buscar ayuda en la comisaría. Allí, las miradas desvinculadas de los oficiales le prometieron nada. «Las cosas son así, chico», dijo uno con un encogimiento de hombros. «No te metas en problemas». La angustia se intensificó, cada entrega se convirtió en una espiral de miedo, y entonces, lo vio otra vez. La figura oscura apareció de nuevo, los ojos brillando con un halo de locura. La conexión con una leyenda local sobre un espíritu vengativo empezó a formarse en su mente. Una oscuridad penumbrosa llenaba su mundo, con sudor frío empapando su frente. Diego se dio cuenta de la cruda verdad: la amenaza que acechaba a su familia no era solo un desconocido. Era algo que surgía desde el mismo corazón de su pueblo, algo que él nunca había imaginado. Mientras la noche lo envolvía una vez más, un escalofrío lo recorrió. Lo peor aún estaba por venir. La noche cerraba sobre el pueblo como una manta pesada. Diego apretó el volante de su moto, buscando consuelo en el ruido del motor que resonaba al acelerar, pero el sonido, lejos de tranquilizarlo, se mezclaba con los ecos de la angustia que lo rodeaba. La carretera, oscura y serpenteante, parecía más un laberinto de pesadilla que el camino a su hogar. Al mirar por el retrovisor, una sensación de desasosiego lo invadió. La figura del extraño permanecía en su mente, retumbando con cada giro de sus pensamientos. Cuando llegó a la siguiente entrega, otro rancho que despertaba recuerdos de leyendas, el aire estaba impregnado de un silencio inquietante. Las luces parpadeaban, lanzando sombras que danzaban como espectros. Se detuvo en la entrada y, por un instante, pensó en escapar. Pero el rostro de su hermana le recordó que no podía abandonar su lucha. Desperezándose, se acercó a la puerta, temiendo lo que encontraría al otro lado. La puerta se abrió lentamente, chirriando como si le costara moverse. Una mujer de aspecto desgastado apareció, con ojos cansados que lo miraban de manera penetrante. «Te estaba esperando», dijo, su voz resonando como un eco. Mientras la miraba, sintió que las sombras en el rancho cobraban vida, y una necesidad de huir surgió desde lo profundo de su ser. «¿Qué quieres?», preguntó Diego, intentando sonreír aunque su boca temblaba. «Hay algo que debes saber», dijo la mujer, su mirada fija en un punto detrás de él. «Lo que acecha en este pueblo no es un simple desconocido. Es un ecosistema de venganza».
Los desaparecidos no están muertos, están atrapados, y ahora tú eres parte de eso. Diego, sintiéndose sudoroso y mareado, dio un paso atrás. La mujer extendió la mano hacia él, pero de repente, un grito desgarrador resonó a lo lejos, rompiendo el silencio como un vidrio quebrado. Diego giró la cabeza, y al hacerlo, vio la figura alta nuevamente, ahora mucho más cerca. Esa presencia parecía palpitar con una energía extraña, como si hubiera absorbido las almas de los que se habían perdido. Su corazón martillaba con fuerza, estaba atrapado en un juego del que no podía escapar. La mujer continuó: ellos quieren algo de ti. Estás llamado a cumplir una promesa que no hiciste. Debes ir a donde todo comenzó. Recorriendo el sendero de su memoria, Diego recordó las leyendas de un antiguo rancho que había caído en el olvido, donde se decía que un culto había sacrificado a inocentes para invocar a una deidad olvidada. Un escalofrío le recorrió el cuerpo. Su madre había mencionado ese lugar en susurros llenos de miedo, un lugar al que nadie se atrevería a regresar. En un impulso casi instintivo, decidió huir. Sin embargo, al dar la vuelta, la figura oscura estaba justo detrás de él. Sus ojos, resplandecientes de furia, lo atravesaban con su mirada. En ese momento, supo que no podía escapar y que la única salida era enfrentarse al terror que representaba. Todo se volvió borroso, la angustia llenó la escena mientras Diego tomó una decisión. ¿Qué debo hacer?, preguntó con la voz entrecortada. Pero antes de que la mujer pudiera responder, un viento helado arremetió, arrastrando consigo los ecos de risas perdidas y lamentos apagados. Las sombras se arremolinaron a su alrededor, la visión se oscureció. En un último esfuerzo por aferrar la realidad, Diego comprendió que su camino estaba repleto de sombras, y su verdadero desafío recién comenzaba. ¿Qué secretos se ocultaban entre las paredes del antiguo rancho? Y, lo más aterrador, ¿podría él desentrañarlos antes de que la oscuridad reclamara no solo su alma, sino también la de su hermana? El viento se detuvo tan abruptamente como había comenzado, dejando a Diego en un silencio denso que retumbaba en sus oídos. La figura oscura se acercó un paso, las sombras extendiéndose a su alrededor como un manto de gruesos tentáculos que buscaban atrapar su esencia. Diego, sintiendo su corazón golpear con fuerza, debió elegir entre seguir su camino o enfrentarse a la verdad aterradora que el pueblo le había arrebatado. «Debes ir al antiguo rancho», susurró la mujer, su voz ahora un eco lejano, casi ahogado por el terror que lo envolvía. «Tu historia ya se entrelazó con la de ellos. No hay vuelta atrás». Con la mirada fija en esa figura que comenzaba a cobrar forma, Diego sintió que cada fibra de su ser le instaba a girarse y correr. Pero, en su interior, una voz le ordenaba actuar. Tomó una respiración profunda, haciendo crujir sus nudillos entre los temores que lo invadían. Si había alguna verdad sobre lo que esa mujer decía, si las almas de los desaparecidos clamaban por ayuda, debía descubrirlo. Sin pensarlo más, Diego se lanzó a la carretera, la moto esperando con su rugido silencioso. Aceleró, dejando atrás el rancho y su oscuro testigo, pero la sombra oscura continuaba en su mente, como un parásito que se alimentaba de su creciente ansiedad. Conforme avanzaba, el camino se volvía más estrecho, los árboles más góticos, como si las ramas querían atrapar su cuerpo y sus pensamientos. Cuando las luces del pueblo quedaron atrás, se encontró rodeado de una oscuridad profunda, y la sensación de ser observado lo embargó. Parpadeó y, en el borde de su visión, creyó ver figuras que danzaban en el bosque a su izquierda, miradas vacías y curiosas que lo seguían. Cada respiración traía consigo un latido más fuerte. Diego sabía que no estaba solo. El antiguo rancho lo esperaba, y con él, los ecos de los que ya no están. Ese terror ancestral que había sido sellado por años parecía cobrar vida, espeso y palpable, arrastrándolo hacia su destino. Cuando finalmente llegó a la entrada del rancho, se detuvo, el motor apagándose con un susurro final. Allí estaba, el lugar donde la leyenda se había aposentado, arruinado por el tiempo pero con un aura de maldad inconfundible. Las ventanas rotas parecían mirarlo, invitándolo a entrar. Mientras se acercaba a la puerta, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las sombras dentro del rancho parecían moverse al compás de un susurro que nadie más podía oír. Cada paso era una decisión, cada movimiento lo acercaba a los secretos que lo atormentaban. Pero también a la venganza que parecía estar esperando. Con su mano temblando, tocó la puerta. En ese instante, un grito desgarrador resonó dentro, haciéndolo flaquear. No era solo un eco, era un lamento que clamaba por ser escuchado. Diego se armó de valor, pero una sensación de inminente peligro lo atrapó. No estaba solo, eso lo sabía.
Girándose en círculos, intentó encontrar al extraño que lo había seguido, pero estaba solo en ese umbral. Aunque el aire a su alrededor estaba cargado de expectación, el silencio era abrumador y entonces, al cruzar la puerta, un flash de luz iluminó el rancho, como si todos los recuerdos atrapados se desataran en una explosión de visiones aterradoras. Múltiples figuras aparecieron en su mente, rostros conocidos y ajenos, todos empapados en un sentimiento de desolación. Diego comprendió que estaba justo en el centro de esa encrucijada. «No estás solo», susurró una voz desde el fondo, prominente y baja, uno de los rostros emergiendo del caos de su visión. Diego pudo sentir su pulso acelerarse mientras reconocía la voz. Era su hermana. «¿Dónde estás?», gritó, el terror apoderándose de sus palabras. Pero lo que le respondió fue un silencio aterrador, un silencio mezclado con susurros. Diego cerró los ojos en busca de valor, pero cuando los abrió de nuevo, la oscuridad se había adensado, comenzando a absorberlo todo. Con el corazón en la boca, entendió que el verdadero horror apenas comenzaba. El rancho se transformó, las sombras se agolpaban, y el deseo de venganza del pasado clamaba más fuerte que nunca. ¿Podría encontrar a su hermana en esa oscuridad, o se convertiría él mismo en otra víctima del culto inquebrantable que había hecho del rancho su morada? Diego sintió que el tiempo se detenía. La visión de su hermana lo envolvía en una niebla de confusión y miedo. «¿Dónde estás?», volvió a gritar, su voz resonando en el aire espeso del rancho. Pero cualquier respuesta se ahogaba en un coro de lamentos incesantes, ecos de dolor que lo martillaban desde cada rincón. Avanzó más adentro, descubriendo que cada paso se sentía como un sacrificio. El suelo crujía bajo su peso, como si el rancho mismo reclamara su presencia. Las paredes, cubiertas de moho y recuerdos, parecían contar historias de desolación, de almas perdidas en su interior. Sentía que los ojos invisibles lo observaban, lo juzgaban, y que cada habitación era una trampa que lo llevaría más cerca de la verdad, pero también de su perdición. Una brisa fría sopló, y con ella llegó el olor a tierra húmeda y descomposición. Fue entonces cuando vio algo moverse en la esquina más oscura de la sala. Un objeto, un juguete de niño desgastado. Se acercó tambaleándose. Era una pequeña muñeca de trapo con un ojo cosido que parecía mirarlo fijamente. «¿Qué haces aquí?», murmuró, la voz quebrándose. La muñeca se sintió como un símbolo de todo lo que había sufrido aquel lugar. De pronto, el lamento se transformó en sollozos. Se detuvo, su cuerpo temblando. «¡Silencio!», gritó, pero su sonido se perdió en la oscuridad. Diego sintió una presencia a su lado, una sombra que se movía ágilmente. La respiración se le cortó, el miedo lo aprisionó con una fuerza imposible de ignorar. «¿Buscas respuestas?», preguntó una voz profunda, más un susurro que un hablar. Diego giró la cabeza lentamente, y se encontró con una figura alta, vestida con harapos y con una mirada hambrienta de venganza. Era uno de los desaparecidos, el rostro marcado por el tiempo y el sufrimiento. «Ellos no están aquí para ayudarte. Déjame en paz». Diego intentó gritar, pero su voz se apagó, siendo devorada por la angustia del lugar. La figura avanzó lentamente, acercándose con pasos medidos, como si cada movimiento estuviera impregnado de siglos de dolor. «Cada uno de nosotros tiene un papel que jugar en esta historia», continuó, su tono entrelazando la desesperación con una misteriosa calma. «Tú has sido elegido como muchos antes que tú». Diego, sintiendo calambres en el estómago, intentó retroceder, pero su cuerpo parecía encadenado a la tierra. La figura le extendió una mano, arrugada y temblorosa. «Si quieres salvarla, debes aceptar el oscuro legado que te persigue». «¿Salvar a mi hermana?», «¿Cómo?», preguntó, llenando su voz de una desesperanza profunda. Pero el eco de su pregunta resonó en la penumbra, y fue respondido solo por un profundo silencio. Cada segundo se extendía en una eternidad, el aire se volvió más denso, sentía que las sombras lo tragaban lentamente. Atrás, la puerta por la que había entrado desapareció, como si el rancho se hubiera decidido a reclutarlo en su oscuridad perpetua. «Tienes que hacer un sacrificio, Diego», dijo otra voz, esta vez de tonos angélicos y llenos de angustia. Era la voz de su hermana. «Ven a buscarme antes de que sea demasiado tarde». «¿Dónde estás?», aulló Diego, desesperado, buscando entre las sombras. Este era un juego macabro, una trampa que amenazaba con despojarlo de su cordura.
Pero la promesa de encontrar a su hermana lo mantenía firme, la esperanza era el único hilo que lo sostenía en pie. La risa de los ecos llenó la habitación, burlándose de su angustia. Cada paso que daba lo acercaba más a la revelación de los secretos del rancho, pero también a un destino que podría ser su fin. ¿Qué estarías dispuesto a sacrificar?, preguntó la figura, su mirada profunda como el abismo. De repente, la luz parpadeó intermitentemente, y el rancho pareció cobrar vida. Las paredes vibraban, y el sonido de los gritos resonaba en su interior, un canto de advertencia. Diego sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Ya no podía escapar, ni podía rendirse. La agitación del pasado lo había atrapado en sus redes, y con el eco de su hermana llamándolo, supo que se encontraba al borde de una decisión catastrófica. «¿Estás listo para encarar la verdad?», murmuró aún más cerca la figura, y en aquel instante de decisión, le llegó a Diego la cruda realidad: el sacrificio no solo debía ser físico. La pregunta que debía responder resonaba en su mente con la fuerza de un trueno. ¿Estaba dispuesto a arriesgarlo todo por el amor de su hermana, incluso si eso significara enfrentarse al horror absoluto que habitaba ese rancho? El miedo lo abrazó, y un profundo sentido de urgencia se apoderó de él. En el corazón de la oscuridad, Diego entendió que debía entrar no solo para buscar a su hermana, sino para enfrentar la sombra de su propia historia. Ahora era cuestión de vida o muerte, y un sentimiento nuevo invadió su ser: la desesperación. Las sombras se agolparon a su alrededor, y el rancho se cerró a su alrededor como un monstruo hambriento. El destino lo acechaba en cada rincón. ¿Podría él realmente salvar a su hermana, o se convertiría en un eco más de los que habían desaparecido? El oscuro legado apenas comenzaba a revelarse. Diego se sentía atrapado, rodeado por un silencio ensordecedor que pronto se convirtió en un grito colectivo, un lamento que reverberaba en su mente. «No más», pensó. La figura delante de él parecía disfrutar de su lucha interna, sosteniendo exclusivas verdades que él no se atrevería a aceptar. «Debes entender el precio que tienes que pagar», insistió la sombra, su voz resonando como un eco de antiguas advertencias. «Cada vida que se pierde aquí es un tributo, un eco que se suma al lamento de este lugar». «¿Cuánto amas a tu hermana, Diego?». El aire, frío y cargado de un hedor obsceno, lo asfixiaba. Diego cerró los ojos por un momento, buscando calmar el torrente de emociones que lo invadía, pero al abrirlos de nuevo, la muñeca parecía ahora más viva, como si además de vigilarlo, pudiera escuchar cada latido de su corazón. Decidió que debía avanzar, no solo hacia su hermana, sino también hacia la verdad que lo abrazaba con los brazos de la muerte. Se adentró en el más profundo rincón del rancho, donde las sombras eran casi palpables. Las paredes estaban cubiertas de imágenes distorsionadas, rostros en agonía que parecían moverse, suplicando ayuda. «No los mires», susurró la figura, más para advertir que para consolar. Pero fue demasiado tarde. Diego sintió que sus ojos ardían, y un sudor frío recorría su espalda. «Suéltame», gritó, aunque en el fondo sabía que no había nada que lo liberara de ese horror. Se obligó a mirar hacia adelante, donde una luz tenue parpadeaba débilmente. Se acercó, como un niño hacia una fogata, esperando el calor que jamás llegaría. Fue entonces que la escuchó de nuevo. «¿Diego?». Era su hermana, más clara ahora. «Estoy aquí. Hazlo antes de que sea tarde». El sonido de su voz era como un canto de sirenas, y él se sintió impulsado a seguirlo, hacia la luz como un polilla atraída a la llama. Pero la figura de harapos se interpuso en su camino. «Tu amor será tu ruina», murmuró, y ese simple enunciado retumbó en su pecho como una verdad que él nunca había deseado aceptar. «¿Estás dispuesto a sacrificar tu vida por la de ella?». Diego, aunque asustado, sabía que no podía dudar. «Haré lo que sea necesario», dijo, su voz sonando más fuerte de lo que se sentía. La luz tembló, casi respondiendo al desafío de sus palabras, y el rancho pareció estremecerse, como si la amenaza de su respuesta y la promesa de una respuesta inminente desatara las fuerzas que lo mantenían atrapado. Entonces, como si la casa misma decidiera manifestar su enfado, la oscuridad comenzó a cerrarse. Gritos desgarradores emergieron del fondo, como un mar de almas suplicantes. Diego, en un acto infeccioso de valentía o quizás locura, dio un paso adelante, decidido a enfrentar aquel abismo. «Muestra tu verdadero rostro», exigió, y las paredes temblaron al instante. El caótico sonido se transformó en una cacofonía. De pronto, una risa maníaca estalló de cada rincón, y en ella Diego atisbó un rayo de esperanza y terror.
La figura de harapos desapareció de su vista, revelando el centro de la sala, donde el suelo comenzaba a abrirse, creando una fosa oscura que parecía consumir todo a su paso. Su corazón se aceleró. En su interior, el impulso de rescatar a su hermana chocaba con un miedo gutural que amenazaba con engullirlo. No te vayas. La voz de su hermana era más fuerte, pero el eco ahora era ensordecedor, como si el rancho estuviera decidido a proteger sus secretos a toda costa. ¿Cuántas almas has amado, Diego?, resonó la voz de los perdidos, burlándose de su dolor, mientras otro grito, esta vez más cercano y aterrador, se elevó de la oscuridad. La luz parpadeó una vez más, y en esa fragilidad, el sacrificio se cocía en su mente, pero la pregunta permanecía. Los recuerdos de su hermana lo inundaban, risas, juegos, promesas de siempre estar juntos. No voy a dejarte aquí, gritó, sintiendo que la desesperación lo llenaba todo, pero el miedo lo acechaba en cada sombra, el sacrificio en cada susurro. Una decisión parecía inevitable, un costo que tenía que asumir. Y mientras el pozo oscuro se abría más, él entendió que el verdadero horror no solo habitaba en el rancho, sino en lo que estaba dispuesto a dejar atrás. ¿Estás listo para lo que vendrá?, preguntó la figura, su voz ahora un susurro hiriente que caló hondo en su centro. La luz se desvanecía, pero una comprensión aterradora se instalaba en el corazón de Diego. La fosa oscura lo esperaba. Debería saltar hacia la nada o dar la espalda y abandonar su hermana a su destino. Mientras la temblorosa fisura se expandía, Diego sintió que el tiempo se detenía una vez más. Con su corazón en la garganta, supo que no habría un regreso a la superficie, y la decisión que tomara lo cambiaría para siempre. El sacrificio solo había comenzado. El eco de su grito resonó en el vacío, como si las paredes del rancho se burlaran de su valentía. Diego sentía que la oscuridad lo devoraba, atravesando sus venas con un frío glacial. La fosa, un abismo insaciable, se dibujaba a sus pies, y ante él no había más opción que la desesperación. ¿Qué precio estaba dispuesto a pagar por su hermana? Diego, por favor. La voz de su hermana se elevó, resonando con fuerzas sobrenaturales que atravesaron la dualidad del miedo y el amor. Cada palabra era un hilo que lo ataba aún más a esa espiral de horror. Con cada latido, la culpa lo arrastraba hacia la inevitable salida del abismo. Esa risa maníaca retumbaba a su alrededor, volviéndose un canto macabro que envolvía todo. ¿Crees que podrías salvarla? Aquí, las almas no se escapan tan fácilmente. La figura en harapos apareció a su lado, sus ojos eran dos pozos oscuros, vacíos de cualquier humanidad, un recordatorio del destino que le esperaba si no actuaba. Con un salto, Diego se lanzó hacia la fosa, pero el suelo lo rechazó, como si un muro invisible lo apartara del oscuro abrazo de la creación. El suelo crujió bajo sus pies, y en ese momento, comprendió que no se trataba de un sacrificio físico, sino algo más profundo. Tu amor por ella tiene un precio, siseó la figura, más aún si lo que buscas es una salida de esta pesadilla. Diego se encontró rodeado nuevamente por las imágenes distorsionadas en las paredes. Los rostros agonizantes parecían gritarle, advertencias decapitadas de advertencias ancestrales. ¿Cuántas vidas has desechado por el camino?, resonaron voces unificadas que lo instaban a mirar más allá de lo visible, desnudando cada oscuridad en su corazón. ¿Cuánto amas a tu hermana? Pregunta retórica que daba vueltas en su mente. En su interior, el amor por ella era como una antorcha, iluminando cada rincón de su ser. Pero el fuego se había convertido en un arma de doble filo. No seas un necio, Diego. La oscuridad se alimenta del amor. No puedo dejarla aquí. No sabía si estaba hablando consigo mismo, con la figura o con el eco de su propio corazón. Un sudor frío le cubría la frente, y la desesperación casi lo doblegaba. Sintió el suelo vibrar a sus pies, como si la fosa estuviese viva, latiendo como un monstruo oculto. La figura se acercó, con una sonrisa retorcida. ¿Lo que ofreces es suficiente? ¿Estás dispuesto a ceder no solo tu vida, sino también su libertad? Su voz se volvió un murmullo hipnótico que rasgaba su mente, intrusiva y seductora. Haré lo que sea necesario, gritó, pero en lo más profundo de su ser, una llama de duda comenzó a consumirse. Mientras la oscuridad se cerraba, la luz que una vez buscó titiló y se desvaneció. La desesperación de las almas lo envolvía, era como si miles de manos invisibles trataran de arrastrarlo hacia la fosa, a un destino que lo desconcertaba. ¿Te das cuenta? Nunca hubo una salida, la figura continuó, solo una trampa disfrazada.
Con cada palabra, la verdad se desnudaba y se ocultaba, y el miedo regresaba a lamerlo con sus lenguas frías. De repente, un grito desgarrador sacudió la atmósfera, su hermana resonando en tonos de agonía. Diego retrocedió, sintiéndola en su interior. No. No. Su mente estallaba. Sabía que el tiempo se deslizaba entre sus dedos como arena. ¿Listo para el sacrificio?, preguntó la figura, y con cada instante que pasaba, el abismo se convertía en una elección irrevocable. Diego tragó saliva. La oscuridad lo llamaba con sus ojos tentadores. Y en ese instante crucial, comprendió algo que lo paralizó: el amor puede ser la fuerza más poderosa o la condena más dulce. La sombra se acercó una vez más. Tu decisión está a un instante de ser eterna. ¿Vas a ceder? ¿O lucharás contra lo inevitable? Mientras el horror se desataba, una última súplica emergió de sus labios. ¿Qué debo hacer? Y la figura sonrió, una sonrisa que heló hasta los huesos. Solo un sacrificio verdadero te llevará a ella. La oscuridad aumentó, y Diego sintió que el tiempo finalmente se agotaba. ¿Cuánto estaba dispuesto a perder? Predicciones de futuros inciertos pesaban en las decisiones, y en ese momento, la fosa oscura ya no era un simple abismo. Era el espejo de su alma. La lucha apenas comenzaba. La respiración de Diego se aceleraba, el aire pesado y denso se colaba entre sus labios agrietados. La figura en harapos se acercó, sus ojos vacíos destilaban una maldad tangible. La atmósfera se teñía de un rojo profundo, como si las paredes mismas estuvieran a punto de estallar. Debes entender, insistió la figura, su voz un susurro serpenteante, cada elección tiene una carga. ¿Cuántas almas estás dispuesto a arrastrar en este viaje? Diego sintió un escalofrío recorrer su espalda. Cada palabra era una daga que desgarraba su voluntad, pero su mente se concentraba en su hermana. ¿Qué tipo de sacrificio?, cuestionó, sus palabras sonaban como un eco de plegaria perdida. La figura desvió la mirada hacia la fosa, que parecía querer devorarlo, el eco sordo de almas atrapadas resonando como un lamento. Eso depende de ti. Un sacrificio puede ser un acto simple o la entrega de lo que más amas. Diego dudó, las sombras a su alrededor parecían acercarse como depredadores. Recordó los ojos de su hermana, la forma en que él siempre la había protegido. Nunca la dejaré, masculló entre dientes. Pero la idea de perderla le provocaba una angustia palpable. ¿Siempre? La figura estalló en una risa cacofónica, un sonido que resonaba en las paredes como fuego lejano. Aquí, el amor se convierte en un veneno dulce. Ella está atrapada en sus cadenas, y tu amor podría ser lo que la libere o lo que la encadene aún más. Diego sintió un nudo en su estómago, una punzada que le hizo cuestionar todo. ¿Podría su amor ser una fuerza liberadora o, al contrario, un engorroso lastre para ella? La incertidumbre lo envolvió y el miedo lo ahogó. Escoge, insistió la figura, alargando su mano como si deseara tomar la suya. Tu hermana o tu alma. Diego retrocedió, su mirada fija en la fosa donde se sentía la pulsación parásita de la desesperación. Cráneos desgastados y cuerpos deformes se retorcían, formando un torbellino de ecos dolorosos. Las almas parecían llamarlo, susurrándole secretos oscuros, buscando que cayera en la trampa. No, pensó. Debía encontrar otra manera. Con cada grito de su hermana, una chispa de determinación se encendía en él. Si hay una forma de salvarla sin perderme, negar el poder del amor, dijo la figura, su risa se tornó inquietante. En este lugar, el amor es un fardo, no un regalo. Tu lucha es su condena, es la trampa en la que te encuentras. Fue entonces que una sombra se deslizó detrás de él. Una figura oscura, un espectro con el rostro de su hermana, apareció a su lado. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Diego, ¿por qué no te mueves? Sálvame, la voz sonaba tan cercana y tan lejana al mismo tiempo, un eco dentro de su mente retumbante. El corazón de Diego latía con fuerza mientras miraba la manifestación. Era un reflejo lleno de desesperación, un recordatorio de su amor y su error. Sin pensarlo, se lanzó hacia ella, pero la figura en harapos lo detuvo con un movimiento rápido, como si una pared invisible lo separara de su hermana. ¿Estás dispuesto a despojarte de tu propia esencia?, preguntó, acercando su rostro al de Diego. La liberación de ella depende del sacrificio de todo lo que eres. Esa voz resonaba en su mente,
como un lento veneno inyectándose en su corazón. Diego sentía que su visión se nublaba, el miedo comenzaba a atormentarlo de nuevo, la vida de su hermana pendía de un hilo. ¿Qué harás, Diego? El reloj corre y el amor. Bueno, el amor tiene sus propios planes. El sudor le corría por la frente mientras su mente luchaba entre la esperanza y la inevitable desesperación. 10 destinos en su mente, 10 opciones se amalgamaban en su interior. La angustia lo desgastaba, la figura sonriendo mientras él perdía el control. No tengo tiempo, gritó, sintiendo que el vacío se consumía a su alrededor. Entonces, decide rápido, la figura apretó, arrastrando su mano con un gesto que cortaba la desesperanza como un cuchillo. El sacrificio es el puente a la salvación o a la perdición. Y mientras las últimas palabras resonaban en su corazón, Diego no podía evitar preguntarse cuántas almas ya habían cruzado ese puente. ¿Cuántas habían quedado atrapadas en las sombras? El tiempo se deslizaba nuevamente, su hermana seguía llamándolo, pero el eco se perdía en la distancia. Hay algo más oscuro al acecho, pensó Diego. Algo que aún no he descubierto. Con la figura parado a su lado, una desesperante elección frente a él, la atmósfera se tornaba aún más sofocante. Y en ese roce entre amor y pérdida, la pregunta ardía en su mente, ¿realmente conocería el verdadero precio del amor? Diego sintió que su mente se desmoronaba. La figura frente a él, con su manto de sombras y su sonrisa retorcida, parecía absorber toda luz y esperanza. Su hermana, la imagen de su desesperación, se desvanecía lentamente en el aire pesado. ¡Diego! El grito resonaba, ahora más distante, como si ella estuviera siendo arrastrada hacia el abismo sin fondo. Desesperadamente, se arrodilló y imploró. ¿Hay otra forma de salvarla? Algo que no requiera dejarme llevar. Su voz temblaba, cada sílaba era un ladrido ahogado. La figura lo miró con un aire de diversión casi cruel. La única verdad aquí, querido amigo, es que el amor suele estar enmascarado. ¿Qué es un sacrificio si no la entrega total? Hasta que no estés dispuesto a caer al fondo, no podrás rescatarla. Ella depende de ti. Mientras sus palabras flotaban en el aire, las sombras danzaban, formando un espectáculo que nunca había visto. Cada silueta parecía gritar. ¿Por qué no lo entiendes? Estás atrapado en la misma telaraña que involucra a tu hermana. La salvación viene con un alto precio. La fosa detrás de él comenzó a burbujear, como si algo estuviera agazapado y listo para surgir. Lleno de pánico, Diego se levantó, sintiendo una presión abrumadora en su pecho. Te enfrentaré, dijo, un grito de desafío que retumbó en la atmósfera tenebrosa. ¿Te enfrentarás a mí? La figura rió, una carcajada siniestra que reverberó entre las paredes y dibujó sombras aún más amplias. Eres solo un peón en un juego muy antiguo. El amor no es suficiente para librarte de este destino. Diego, quebrado pero decidido, tomó un paso hacia la fosa. La desesperación le había otorgado un valor inesperado. Sus pies pisaban firme, dejando atrás la duda y abrazando la posibilidad de salvar a su hermana a cualquier costo. No quiero jugar más. ¿Cómo se siente el amor sin cadenas? La risa de la figura se detuvo abruptamente, como un eco que se apaga. La atmósfera se encogió a su alrededor, y por un instante, un silencio abrumador ahogó el lamento de las almas. Eso, querido Diego, es una elección que solo tú puedes desvelar. Pero recuerda, las sombras siempre son volubles. Todo a su alrededor comenzó a oscilar, y las visiones se tornaron más vívidas. Vio los rostros de otros, atrapados con miradas suplicantes. Cada uno había hecho su elección, arrastrados por un amor que se había vuelto tóxico. Las cadenas de culpa y desesperación repercutían con cada una de sus historias. Es suficiente, gritó, levantando las manos como si pudiera deshacer la realidad misma. Un nuevo destello de esperanza brilló en él, y la imagen de su hermana enfatizaba su deseo de enfrentar cualquier oscuridad. Si el amor nos ha llevado hasta aquí, que el mismo amor me guíe a ella. Con un estallido, el aire se llenó de un ruido atronador. Las cadenas comenzaron a romperse, la fosa rugió en protesta, pero Diego se mantuvo firme, sus ojos fijos en la oscura figura que parecía desvanecerse ante su determinación. «Ven a mí, Valeria», gritó. La oscuridad comenzó a ceder, un destello de luz brillante emergió de la fosa, y en ese momento, todos los ecos a su alrededor se apagaron.
Las almas atrapadas chocaban contra un insondable silencio, y un atisbo de esperanza surgió en el rostro de su hermana, iluminada por el fulgor, pero un grito resonante estruendó como un trueno. «No te atrevas, Diego. El precio será mayor». Y en ese instante, una sombra aún más oscura emergió de entre las brumas, algo que ni siquiera la figura en harapos había mencionado. Una presencia que mencionó lo que Diego temía. ¿Cuánto estás dispuesto a sacrificar? No solo tu amor, sino tu propia voluntad. Diego sintió un escalofrío helado al reconocer el verdadero desafío que enfrentaba. La luz no solo iluminaba a su hermana, también traía consigo el espectro de un destino aterrador. La sombra comenzó a tomar forma, dibujando un macabro cuadro de su futuro, el verdadero sacrificio que podría estar a punto de cometerse. ¿Qué elegirá el corazón de un hombre cuando se le presenta la verdad? ¿Más aterradora de todas? El sudor le corría por la frente, y la pregunta se cernía en el aire como un grito ensordecedor. ¿Iba a perderse a sí mismo en su intento por salvar a Valeria? La presión aumentaba, y Diego se encontró frente a la mayor decisión de su vida. Todo quedaba en sus manos, y el tiempo no aguardaba, pero también el verdadero terror había comenzado a abrirse paso. La elección era ahora o nunca. La luz que emanaba de la fosa resultaba casi cegadora, compitiendo con la abrumadora sombra que se iba haciendo forma. Diego sintió como el pulso se le aceleraba, como si las palpitaciones de su corazón fueran reflejo de una vida que estaba a punto de consumirse. Valeria seguía ahí, al borde de la luz, su rostro un poema trágico donde la esperanza y el terror se entrelazaban. «Escúchame, Valeria», gritó, su voz rasgando el silencio, «te sacaré de aquí, juro que no te dejaré». Pero en su pecho, una duda lo estrangulaba. ¿Qué precio tendría su salvación? La sombra creció, grotesca y oscura, un monstruo alimentado por los miedos ocultos de Diego. «La libertad tiene un costo, querido amigo», dijo una voz sibilante. «¿Estás dispuesto a pagar el precio? La voluntad es la moneda más preciada en este reino. Una vez la entregues, ya no te pertenecerá». Las palabras de la sombra chisporroteaban en el aire como amenazas. Diego, luchando con su respuesta, podía sentir cómo la desesperación lo invadía. ¿Sería egoísta liberar a Valeria pero condenarse a sí mismo, o, quizás, el sacrificio final era el único camino hacia su redención? De la nada, imágenes de su infancia lo asaltaron, risas, juegos, el sabor de un helado en verano. Las visiones se mezclaban con recuerdos de una vida llena de amor y anhelos. Pero, ¿valía más que su propia existencia? «No puedo cargar con esto», murmuró Diego, aturdido. La sombra se rió, una risa que cortaba el aire como un cuchillo. «Eso crees ahora. Pero todo ser humano es egoísta. El amor que sientes es solo una sombra de lo que estás dispuesto a arriesgar». Diego cerró los ojos, buscando el valor dentro de él. Tenía que actuar. Si Valeria estaba dentro de ese resplandor, tal vez él también podría serlo. «No tengo miedo a sacrificarme por ella», dijo finalmente, palabra por palabra. El aire pareció comprimirse a su alrededor. La figura sombría se acercó más, y el resplandor comenzó a oscilar, tambalearse como una llama en una tormenta. «Entonces, hazlo», susurró. «Déjate llevar, y entonces verás la elección que realmente harás». Con un último vistazo a su hermana, la luz siguió llamándolo. Sin pensarlo, dio un paso adelante. La oscuridad pareció girar, un torbellino que lo absorbía. Las sombras se alzaron a su alrededor, envolviéndolo en una marea inquieta mientras su cuerpo era atrapado, arrastrado hacia el epicentro de la tormenta. De repente, Diego sintió manos heladas. Eran frías como el hielo, y cuando miró a su alrededor, la oscuridad se había transformado en una vasta multitud de rostros ansiosos y desesperados. Eran almas atrapadas, ojos vacíos que lo miraban, en busca de su salvación, dispuestas a tragarse su voluntad en lugar de la suya. Luchando por liberarse, sintió que sus pies se hundían en la tierra como si fuera arena movediza. «No, esto no es lo que quiero», gritó, su voz desgarrando el aire. Pero la multitud lo rodeó, susurrando sus historias, sus fracasos, sus pérdidas, las decisiones que los habían conducido hasta allí. «¿Por qué eligieron tal sacrificio?», preguntó con la voz tensa, mientras el miedo comenzaba a crecer en su pecho. «¿Por qué quedarse atrapados aquí en lugar de luchar por la luz?». Para su horror, todos los rostros se transformaron en el de Valeria, su hermanita que había sido devuelta a él en el tiempo. «¿Por qué no luchas por mí?»,
Diego, repetía su voz, resonando a través de las sombras. Y en ese instante, el suelo bajo sus pies comenzó a temblar. Las almas comenzaron a gritar, desgarradoras y desesperadas. Comprendió que no podía abandonarlas. No si quería salvar a Valeria. Él estaba atrapado en una red mucho más grande. ¿Qué vas a sacrificar ahora?, susurró la sombra detrás de él, burlona. El peso de la decisión lo doblegaba. ¿Valeria o el resto? La luz seguía brillando, cada destello luminoso mostrando la pantalla de un futuro incierto. Pero todo se desvanecía en la fugacidad de una elección que podría capturarlo todo. Lucharía es lo que había decidido. Pero ¿hasta dónde llegaría el temblor? Se intensificó y Diego sintió como una fractura se abría bajo sus pies. La sombra se abalanzó, buscando consumirlo, mientras su grito resonaba en el aire. La lucha por la salvación apenas comenzaba. ¿Lograría resistir? ¿O sería tragado por la oscuridad eterna? Diego sintió que la tensión del momento lo envolvía, cada segundo vibrando con la desesperación de su elección. Él había llegado demasiado lejos, los ecos de las almas atrapadas apremiándolo a actuar. A su alrededor, los rostros pálidos y desolados parecían aumentar en número, rodeándolo como una tormenta de desesperación. «Déjenme ir», gritó, su voz resonando, su corazón elevándose. Pero la multitud no se detenía, querían arrastrarlo con ellos a la niebla del olvido. La figura en harapos lo miraba, satisfecha y malévola, disfrutando de su lucha entre el amor y la traición. «¿A quién realmente amas?», preguntó, su voz serpenteando como un susurro helado. ¿A ella, o a ti mismo? A Valeria, aulló Diego, con una claridad que le dio fuerza. Nunca dejaré de luchar por ella. Enfrentando la oscuridad, decidió que no podía permitir que su miedo gobernara su destino. La luz que emanaba de la fosa era su guía, un faro de esperanza que lo instaba a seguir adelante. Con un último esfuerzo, se concentró en el amor que sentía. Recordó las risas de su hermana, los abrazos, las promesas. No era solo su hermana, era su vida, su razón. Esa venganza oscura no podría vencerlo. «Valeria, voy por ti», gritó, y comenzó a luchar contra el torbellino de sombras que lo envolvían. Con cada grito, la energía de su amor se volvía más vibrante, como un faro brillando en medio de la tormenta. El suelo tembló bajo sus pies cuando la multitud comenzó a disperse, sus rostros gritando, pero él no se detuvo. Aquellas almas, cargadas de pesares, se desvanecían, y con ello, su propio tormento comenzaba a ceder. Sabía que podía salvarlas también, si solo comenzaba a creer en la fuerza del amor. «Tú no tienes poder sobre mí», vociferó con furia. La sombra pareció temblar ante sus palabras, dudando en su avance. Los ecos se unieron, un canto desesperado que se volvió un clamor de protestas, mientras el abismo se abría más. Las sombras, obligadas a retroceder por la luminosidad de su determinación, comenzaron a disiparse lentamente. Finalmente, un destello de luz lo dejó sin aliento. Vio a Valeria. Su rostro, lleno de esperanza y angustia, emergió del abismo. «Diego», gritó, extendiendo sus brazos hacia él. Sin dudarlo, Diego se lanzó hacia ella, sintiendo la energía cálida de su amor cruzar distancias y romper barreras. «Nunca más te dejaré», exclamó mientras las sombras se desvanecían a su alrededor, ahogadas por la luz que emanaba de sus corazones unidos. La figura en harapos rugió de rabia, pero su grito se perdió en el eco de las risas de los que se liberaban, las almas que convirtió en luz. Era el sacrificio de la verdad y el amor, y juntos, ellos lo lograron. En un instante, Valeria y Diego se abrazaron. La fosa cerró de golpe, llevándose el último vestigio de la oscuridad. El rancho se transformó, convirtiéndose en un lugar de paz, liberando el peso que había atormentado a tantas almas. Ambos se quedaron allí, el aire lleno de la fragancia de un nuevo comienzo. La oscuridad se disipó. Diego sintió como las cadenas de su pasado se rompían, y un nuevo amanecer comenzaba. Entre risas y reencuentros, con la luz del día brillando sobre sus rostros, supo que su sacrificio había valido la pena. Había enfrentado la verdad más oscura y salió victorioso, no solo salvando a su hermana, sino liberando también a un pueblo entero de sombras. «Siempre juntos, Diego», dijo Valeria, y él sonrió, sabiendo que este era el comienzo de un nuevo capítulo lleno de esperanza y amor. Diego dio un paso hacia un futuro renovado. Esa pesadilla había terminado, pero su historia apenas comenzaba. No olvides suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo.
Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudarnos a seguir creando contenido maravilloso. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este emocionante final, no podemos esperar a leerlas. Y, por favor, compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver cómo termina esta historia. No esperes ni un segundo más para compartir.